Hola Vivers, soy Ana, soy la profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a comentar cómo es el modelo propuesto por las universidades para la EBAU 2022, así como proponeros unas soluciones posibles a las preguntas que ellos formulan. Recordaros que seguimos con un modelo COVID, es decir, ellos nos van a plantear una opción A y una opción B, pero nosotros podemos ir escogiendo preguntas indistintamente de una y de otra. Empezamos. Partimos de un texto A en la primera opción. Es un artículo de opinión, es un texto argumentativo, la autora es Lola Pons y habla básicamente del concepto de envidia, de cómo ha ido tomando diferentes formas a lo largo de la historia. Esas formas que ha ido tomando se han endulzado cada vez un poquito más y ella propone finalmente el concepto retroenvidia para referirse a lo que siente cuando recuerda la situación previa a la pandemia que estamos viviendo. Las características del texto, lo dicho, las tenéis detalladas en la solución que está en nuestra web disponible, pero al ser un texto de carácter subjetivo, al ser un artículo de opinión, recordad que tenéis que buscar todos aquellos marcadores que os estén indicando subjetividad por parte del autor o de la autora. En este caso, la abundancia de verbos en primera persona, una función expresiva, de ícticos, de personales, o sea, todo aquello que os invite a pensar que estáis verdaderamente ante un texto argumentativo. Es curioso que en este primer texto, en esta opción A, una de las partes del texto tiene un carácter más objetivo, de modo que aquí las características van a cambiar un poquito. Podemos hablar de una función referencial en esa parte, de menor presencia de la subjetividad, por tanto, y de menor tendencia a verbos en primera persona. Lo dicho, tenéis todo esto colgado en nuestra web. Tendréis que hablar del tipo de sustantivos que predominan. En este caso, a ser un tema más casi humanístico, va a predominar todo lo abstracto, la familia léxica que podéis encontrar, mecanismos de cohesión como lo van a ser las anáforas, como lo van a ser los marcadores o incluso alguna metáfora que pueda haber a lo largo del texto, ¿de acuerdo? El resumen, ya sabéis, algo breve, algo que recoja el contenido y ya no la forma, que es lo que hemos comentado en el comentario de texto, simplemente hablar de esa evolución del concepto de envidia y, como hemos dicho, de la propuesta de la autora del concepto retroenvidia. En la pregunta de la argumentación, en este examen preguntan si consideráis que cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí van a valorar que seáis capaces de poner en práctica todo lo que habéis analizado en el comentario de texto, es decir, que seáis capaces de hacer un texto coherente, cohesionado y adecuado a la situación que os están proponiendo. No van a valorar si estáis a favor o en contra de esa afirmación, simplemente van a corregiros y van a puntuar que seáis capaces de redactar correctamente. La pregunta de sintaxis, comentaré después la opción B, pero a mí esta me parece mucho más sensata si hubierais tenido que elegir, que ya sabéis que podéis escoger la sintaxis de la opción A o de la opción B, indistintamente del texto que hayáis escogido, pues a mí esta me parece mucho más sensata, mucho más asequible que la opción B que comentaré después. Tenéis una oración sustantiva de complemento directo muy asequible, muy obvia, un verbo de la oración subordinada que es copulativo y con todo lo que ello conlleva, es decir, un atributo y el análisis del mismo. La morfología en esta opción A nos piden analizar el adverbio verbalmente. Ya os digo, me vuelve a parecer muy asequible, lo tenéis ahí solucionado y cualquier duda os podéis poner en contacto con nosotros para que la aclaremos, pero a mí no me resulta una palabra excesivamente complicada, ya os digo, estamos muy acostumbrados a analizar palabras de este estilo. La literatura, uno de esos temas que en cuanto vemos posterior al 39 no suele gustar mucho, pero no es tan complicado. Nos están pidiendo la novela del 39 al 74, es decir, en el periodo de dictadura. Convendría hacer un mínimo contexto histórico que explique cómo se condicionó la producción literaria, es decir, hay una censura, hay unos autores en el exilio, y luego ir hablando década a década. Por ejemplo, en la década de los años 40 podemos hablar del tremendismo y los autores que tenemos en ella. En la década de los años 50 tendemos hacia una novela de un corte más social. Años 60 coincide con el boom de la novela hispanoamericana. Y bueno, y lo dicho,
ir haciendo una síntesis e ir contando autores y obras de cada uno de estos periodos. Y por último, la pregunta número 7, ya sabéis que esta podríais escoger no hacerla si optáis por hacer las 2 de morfología, o podríais no hacer las 2 de morfología y escoger hacer 2 valoraciones críticas o combinar una y otra. Ya os digo, las instrucciones están todas puestas en nuestra web. Y bueno, en esta pregunta número 7 nos están pidiendo que comentemos una obra de 1900 a 1939, es decir, el periodo del siglo XX anterior a la dictadura. Nosotros hemos escogido Romancero gitano porque nos parece, bueno, una obra que se ajusta muy bien para hacer una valoración crítica, tiene muchas de las características de las obras de Lorca, de ese universo lorquiano tan importante que recreó en sus poemas, en todas sus obras. Entonces, bueno, nos parece una obra digna de mencionar en esta pregunta. En la opción B, volvemos a coincidir en la opción B con un texto que es un artículo de opinión con características propias de un texto argumentativo, con alguna parte también tendente a la exposición. Este texto, sigo bajando un poquito, habla sobre la melancolía. A priori, creo que en una primera lectura podría parecer algo más complicado que el otro para comprender. Sin embargo, a la hora de analizar y de poder hacer un comentario, da mucho juego este tipo de texto, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta a la hora de escoger la opción que sea más acorde para vosotros el día del examen. Volvemos a repetir, al tener un carácter subjetivo encontramos muchísima primera persona, porque es una experiencia personal. Intenta englobar al lector incluyendo una primera persona del plural, se refleja tanto en verbos personales como verbos en formas pronominales, deícticos, muchísima función expresiva. O sea, todo esto yo os digo que lo tenéis súper detallado en nuestra web. El resumen, nos hemos centrado en la característica que más patente está en el texto, que más constante está, y es el hecho de que el concepto de melancolía, que siempre nos ha podido parecer algo oscuro, algo triste, realmente ha servido como impulso creador en muchas etapas de nuestra vida. Nuevamente se vuelve a hacer una referencia a la situación de la pandemia que estamos viviendo y lamenta la autora el hecho de que quizá hemos desaprovechado una ocasión de estar cada vez más unidos y de luchar por el otro, que es lo que hace un melancólico. La pregunta de argumentación, en este caso, nos pregunta acerca de las adversidades y de si consideramos que ante las adversidades podemos ver una oportunidad de mejora. Nuevamente, tened en cuenta que lo que os van a valorar es que el texto esté muy bien estructurado, que seáis capaces de hacer un texto coherente, cohesionado, que tenga unas ideas lógicas, que haya coherencia interna. La pregunta de sintaxis, lo que os decía hace un momento, en mi opinión esta es algo más compleja, ¿de acuerdo? La pregunta dice, bueno, la oración a analizar es: muchas respuestas políticas han consistido en desvincularnos del prójimo. Entiendo que es menos atractiva porque por la experiencia que tenemos de clase los complementos de régimen no suelen gustar mucho, aunque no son demasiado complicados, pero no es lo que uno desea encontrar en su examen. Además hay un verbo que lleva un pronombre dentro de él. En fin, entendería que una opción de este estilo os pareciera menos atractiva, pero como sabéis hemos analizado muchas en clase y tenéis que estar seguros de que si elegís esta lo estaréis haciendo bien. La pregunta 5, esta pregunta es la que varía en una opción entre morfología y léxico semántico en la otra, bastante asequible. Nos preguntan por antonimia y nos piden 2 antónimos de la palabra consuelo. Pregunta de literatura, uno de los grandes clásicos, la poesía de la generación del 27. Volvemos a lo mismo, un breve contexto histórico en el que contemos cómo estaba el panorama histórico a nivel mundial, en aquello que repercuta la literatura. ¿Qué ocurre en España? Son la generación inmediatamente anterior a la dictadura, en su mayoría republicanos, lo cual va a condicionar su producción literaria, sobre todo después, porque la mayoría, aquellos que sobreviven, van a estar en el exilio. Explicamos de dónde viene el nombre de Generación del 27, autores y también recordad autoras, las sin sombrero, ¿de acuerdo? Lo tenéis en los párrafos finales en los que explicamos por qué se llaman así y algunos de los nombres de estas autoras de la generación, tan importantes como lo fueron ellos. Por último, en esta pregunta de valoración crítica, nos van a pedir una obra posterior al 74, es decir, una obra escrita en el periodo ya de democracia. En nuestra opinión es muy interesante poner Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes es una novela de Miguel Delibes, del 81,
en la que es una de las obras cumbre de la literatura española del siglo XX. En la solución que tenéis colgada en nuestra web hacemos un análisis un poco más pormenorizado de la importancia de ella, de los personajes, el estilo, la trama y el por qué tantos años después seguimos hablando de ella. Esto es todo, Vivers. Espero que os haya quedado un poquito más claro cómo podríamos hacer o enfrentarnos a un examen tipo EBAU. Tenéis todo el examen analizado, tenéis todo el examen redactado en nuestra web por si tenéis cualquier duda. Y por mi parte nada más, simplemente desearos mucho ánimo, mucha fuerza para esta recta final y nos vemos pronto.